tal manera que nos ha revelado lo que va a pasar en el futuro. No necesitamos ir con un adivino, con un chamán, con un brujo, con un gitano o un vidente de segunda. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra, y la palabra nos ha dicho qué es lo que va a pasar, y eso va a pasar. Aquí se encuentra todo lo que va a acontecer en el presente y en el futuro. El 30% de la Biblia es profética. Muchas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén, salieron los sacerdotes y le enseñaron en las escrituras lo que estaba escrito acerca de Alejandro. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres uno de los que viene, rey de Grecia, y que vas a conquistar y le vas a ganar los medos y persas, y de tu reino van a salir 4 tronos. Después que Alejandro muere, sus 4 generales continúan parte del reinado que él tuvo. En los libros proféticos del Antiguo Testamento, el profeta Daniel describe el ascenso del imperio. ¿Se acuerdan? Cuando él tiene las visiones de las bestias que salen del mar, o cuando el sueño que tiene Nabucodonosor y habla de los 4 imperios. ¿Se acuerdan? Primero el Babilonio, después medos y persas, después griegos, después romanos, y a lo último los 10, que habla de los últimos tiempos, que se han de levantar los 10 dedos, que son parte de hierro y parte de bronce, que sale del imperio romano, y que es donde va a salir el anticristo, y ya será la señal de los últimos tiempos. Aquí los discípulos están de curiosos y decir, ¿qué va a pasar? La muerte es parte de la vida, y la sabiduría también es parte que debemos de procurar. Y entonces también vemos que cuando está Esdras y Nehemías, Dios le dice que va a destruir parte del templo. Le había dicho a Isaías, a Jeremías, son llevados como esclavos a Babilonia y a Siria. Después Esdras y Nehemías reconstruyen el templo y los muros, y se cumplió la profecía. O sea, muchas veces Dios ha profetizado algo y se ha cumplido. Dios dijo que iba a pasar algo y así se ha hecho. Algo que tenemos que aprender de este libro es que tenemos que aprender a permanecer. Dice, mas el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Hay situaciones en la vida que a veces nos quieren alejar de permanecer, y ese es un verbo ser o estar. El ser cristiano no es creo que soy cristiano, estoy con los míos. Y después dice que va a haber una tribulación, y en nuestras vidas van a haber tribulaciones. Hay enfermedades que nos golpean, hay necesidades económicas, hay problemas, hay pruebas, hay tentaciones, y nos dice que tenemos que aprender a prevalecer en medio de la tribulación. Y al final Jesús te dice que hay 2 siervos, uno que cuando venga su Señor uno lo va a encontrar divirtiéndose en este mundo, y al otro lo va a mantener ocupado en las cosas de Dios. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Somos de los que nos mantenemos ocupados en la obra de Dios, en las cosas de Dios, o estamos más ocupados en las cosas de este mundo? Y Jesús concluye ese capítulo de su discurso con 3 amonestaciones prácticas que giran alrededor de 3 ilustraciones: una higuera, Noé y el ladrón en la noche. Que dice, ya cuando veas estas señales, así como cuando la higuera, ahorita que hay algunos árboles que ya van a dar fruto en verano, ya ves que empiezan a reverdecer después del invierno, empiezan a salir de las florecitas, y ya es una evidencia de que ya está a punto de dar fruto. Cuando veamos unas señales como las que vamos a ver ahorita, dice que está pronta la venida del Señor Jesucristo. Y también dice que como Noé, dice que se estaba casando, comiendo, bebiéndose y viviendo su vida, y cuando de repente viene, se cerró el arca y empezó el diluvio. Bueno, para muchas gentes así va a ser algo repentino, y deberíamos ocuparnos en compartir esa salvación, porque pues ellos se van a quedar fuera. Y habla del ladrón en la noche, que vamos a ser raptados, que seremos llevados delante de Dios antes de que estas cosas sucedan. El versículo 36 indica claramente que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida del Señor, pero se puede estar enterado de los eventos y no ser tomado por sorpresa. Entonces,
Para que Cristo venga, ¿qué propone el sermón? Para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. Para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo. Para que Cristo venga, acuérdense, y hasta que el Evangelio, este Evangelio, el de Cristo, sea predicado por todas las naciones, entonces vendrá el fin. Está condicionado. Y hay algo que me gustaría mostrarles aquí para poder explicarles un poquito esto y entonces ya meterme un poquito más en materia. Ahí habla sobre Daniel, lo que enseñó Daniel. ¿Qué es lo que enseñaba Daniel? Allá en el capítulo 12 de Daniel, Dios enseña sobre profecías también. Este es un pasaje profético que estamos leyendo, Mateo 24, de lo que va a suceder. Pero ya Daniel estaba orando y viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Tú eres muy amado y Dios ha querido enseñarte lo que va a pasar con tu pueblo. Y le dice, quiero enseñarte algunas cosas que van a pasar con tu pueblo, y le da 70 semanas de 7 años cada semana, que son 490 años. Y entonces, lo que nos está diciendo aquí cuando dice, y esas 70 semanas van a empezar desde que, y te dice las fechas, o sea, Dios es tan exacto y así se ha cumplido. Te dice que cuando el decreto de Artajerjes, cuando le dice a Esdras y Nehemías, vayan y reconstruyan el templo, primero, a ver, con Isaías, Jeremías, Dios, los profetas le decían a su pueblo, oye, arrepiéntense, están pecando, me han dejado, se han ido con otros ídolos, viven como las demás naciones. No, bueno, está bien. Y fue paciente por siglos, fue paciente. Los voy a llevar como esclavos a Babilonia, decía. No importa. Bueno, fueron llevados. Dios destruye el templo, Babilonia destruye el templo. Bueno, regresan con Esdras y Nehemías, pero le dice, van a llevar sido cautivos 70 años. Y cumpliendo 70 años exactamente, porque Dios es así. Imagínate, Dios ya lo había profetizado, cuando tenías de leer Reyes y Crónicas, dice, vas a ser llevado y a los 70 años vas a regresar y vas a reconstruir todo. Y a los 70 años regresan. ¿Y cómo vas a saber que va a pasar esto? Dice, van a haber 70 semanas, 490 años. Dice, desde que haya un edicto donde el rey les diga, empiecen a reconstruir, van a pasar 482, van a pasar 69 semanas, 69 por 7 son 482, hasta que ustedes reconstruyan todo, ¿no? Y vuelvan. Y entonces, hasta la entrada triunfal. Entonces todo esto pasó hasta que venga el Mesías, príncipe, hasta que venga Cristo. Pasaron exactamente esto, 69 semanas hasta que Cristo vino, desde el decreto de Artajerjes hasta que Cristo vino, pasaron las 69 semanas, 482 años exactamente. Dios es muy preciso. Pero va a pasar, pero falta una semana para que también Daniel es el Señor. Estamos aquí de esclavos en Babilonia. ¿Cuándo nos vas a llevar y restaurar el reino y tú vas a gobernar? Y porque Dios ama a Daniel, está explicando. Y porque Dios nos ama, nos está explicando qué es lo que va a pasar. Pero dice, va a haber una semana, eso se conoce como la semana de la gracia, que estamos en una edad de la gracia, en la era de la gracia, para que los gentiles puedan entrar a ser salvos. Y falta todavía una semana, que es la semana que es la semana de la tribulación, que falta la última semana, la 40ª semana, donde primero aquí hay un arrebatamiento. La iglesia no va a pasar esta semana de tribulación, ya voy a hablar un poquito de ello, pero ya aquí ya pasaron 69, que Dios le dijo lo que iba a pasar a Daniel, y así sucedió. Dice, voy a dar un periodo de gracia, que es el periodo de la iglesia, para que el mundo sea salvo, y después vendrá, Cristo viene acá, el príncipe que ha de venir, Cristo viene, y hay un rapto, se lleva a la iglesia, nos lleva a los cielos, y allá en los cielos nos va a dar premios, recompensas. La salvación es por lo que Cristo hace en la cruz, pero Dios piensa premiar toda buena obra, toda cosa buena que tú hiciste, cuando ayudaste a un enfermo, a un pobre, cuando fuiste parte de bendición para sostener la iglesia. Dios piensa bendecir y piensa recompensar toda buena obra. Ya hablaré un poco más de eso, más a detalle. Pero bueno, y entonces ya para que Cristo venga, cuando Cristo viene, desciende con la iglesia y establece su reino por 1000 años, todo ojo le verá. Entonces,
Aquí vemos el decreto de Ciro, esta cautividad en Babilonia. Fuimos esclavos, el pueblo de Israel fue cautivado y fue esclavo en Babilonia por 70 años. Después hay un periodo de restauración de 7 semanas, de 49 años, donde se reconstruye a Jerusalén, donde Esdras y Nehemías reconstruyen los muros, reconstruyen el templo que había sido destruido por los babilonios. Y de ahí dice, hay 434 años de silencio, no hay profeta, pero pasan 62 semanas. Y dice, y hasta que venga el Mesías príncipe, 62 semanas más 7 son 69 semanas, de las 70 semanas que el ángel le dio a Daniel. Y 69% son 482 años, dice. Pero después va a haber un año, va a haber una era de la iglesia, o una era del periodo de Lucas 21-24, que dice que Jesús va a morir en la cruz, y en el año 70, ahorita vamos a leer, ahorita voy a predicar lo que estamos leyendo ahí, Mateo 24, donde están muy emocionados los discípulos. Mira el templo que Herodes nos construyó, y qué bonito está. Y ellos están como vanagloriándose sobre algo. Dice, ¿cómo es nuestro Señor? Él piensa diferente a nosotros, ¿no? Y están los discípulos, mira qué bonito el primero, el segundo, el tercer templo, y Herodes, y es una chulada y todo. Y dice Jesús, les voy a decir que de este templo no quedará piedra sobre piedra, se va a destruir. Y eso se cumple en el año 70 con Tito, que llega Israel, hace una revuelta para poder liberarse del imperio romano. Llega Tito y le dice porque dice, la orden de César era, no quiero que quede piedra sobre piedra. Y le dicen a los soldados, ¿sabes qué? Los judíos, con tal de que no nos robemos oro, hicieron un líquido de oro y lo metieron entre las piedras, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo los soldados? Porque ellos ganaban del despojo. No solamente tenían un salario, también tenían derecho del botín de guerra. Una parte del botín era para los soldados, comida, ropa y muchas cosas. Y entonces, ¿qué hicieron los soldados? Empezaron a quitar piedra sobre piedra. Y se cumple algo que Jesús predice de que iba a suceder, y sucedió, la destrucción de Jerusalén. Porque ¿cuántas veces quise yo como la gallina que reúne a sus polluelos, y ustedes no quisieron? Y porque mataron a su Mesías, porque mataron a su Cristo. Y aparte en 1956 volvió a ser una nación Israel. Como 2000 años Dios estuvo enfadado con la nación, ya le permitió regresar, pero es hora que no les permiten ofrecer sacrificios. Ellos el día de hoy no tienen el templo y no ofrecen sacrificios. Y entonces estamos en la era de la iglesia, donde nos dice que Dios un tiempo para poder ser más gente salva, el año del favor del Señor. Y bueno, entonces cuando venga el rapto de la iglesia, ¿cuáles son las señales que espera cuando haya un rapto? Hermano, si usted se quedó, pues puede hacer que no le usted tomar una decisión sincera, ¿verdad? Pero hay un rapto donde Dios piensa, dice que vendrá como un ladrón en la noche y nos llevará. Y nadie sabe el día ni la hora, y nos llevará. Y entonces empaizará esta última semana. Aquí ya pasaron 69, empezará la última semana, la 70, la 70ª semana. Y entonces es todo un periodo de tribulación. De eso es lo que acabamos de leer. De eso es que está hablando. De una semana, qué es lo que va a pasar. Y van a pasar grandes cosas, y la luz, el sol va a oscurecerse, se va a apagar, va a tener problemas porque va a empezar a morir, y violencia, y delincuencia, y pestes, y van a caer estrellas, y meteoros, y plagas, y muerte. Bueno, es lo que va a pasar en esta semana. Después Cristo viene con su iglesia, viene de los cielos. Esto dura 7 años aquí en la tierra, y el milenio, 1000 años de paz. Después el juicio del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a los que creyeron en Cristo para la eternidad con Él, y los que no serán lanzados, los despertarán del infierno, nada más para ser lanzados al lago de fuego por Satanás y sus ángeles. ¿Alguna pregunta acá? Si no, reciébela y me dice. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar en esta semana? ¿Qué es lo que va a pasar en el periodo de la tribulación, en esta semana? ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Va a venir un tiempo de tribulación, la cual no ha habido. La ira de Dios. La iglesia no estará acá. Por eso la iglesia es raptada. Aquí la iglesia es raptada y llevada a los cielos. Nosotros en vida seremos raptados y llevados a los cielos. Y es algo que los creyentes no vivirán. Pero sí la gente que se quede.
¿Qué es lo que va a pasar en ese semana? Nosotros estaremos allá arriba, en las bodas del Cordero, Dios nos estará premiando y estaremos en fiesta, pero los que se queden aquí será gran tribulación. Y ahora dice que, habla de los, dice que Juan, en el libro del Apocalipsis, abre algunos sellos, ¿no? Dice que un sello y un caballo blanco, ¿no? Y un caballo negro, y un caballo rojo, y uno negro, y uno que simboliza la guerra, y trae peste, y trae muerte, y trae enfermedad, y el caballo blanco que es como algo religioso que promete, un salvador que promete arreglar las cosas en el mundo. Y acuérdense, en este tiempo nadie va a comprar si no se pone la marca de la bestia, la mano derecha y la frente. Algunos creen que es un código de barras, algunos creen que es un chip, no sabemos exactamente qué es, pero para poder comprar, vas a comprar con una marca, con un chip. Tal vez ya no haya dinero, no sabemos exactamente. En Europa ya usan chip, vas y pagas algunos chips que se están utilizando. Y entonces, y el que se deje poner la marca, ya le pertenece al enemigo. Nosotros como iglesia no estaremos ahí. Pero si tu familiar no es un creyente, sería bueno platicarle un poquito de lo que le espera si se queda, ¿verdad? Sin Cristo. Y dice que va a haber un gran terremoto, o sea, como el que no ha habido. Sí, cuando tú estudias la historia, han habido terremotos en Pompeya, toda la naturaleza, volcanes, inundaciones por todos lados, pero un gran terremoto que va a devastar las 3/4 partes, imagínate. De las ciudades que el hombre hoy se glorifica, que ves algunas ciudades como Nueva York, como Shanghái, que tiene grandes ciudades, como Monterrey, 3/4 parte de la población mundial va a colapsar, imagínate, nomás Dios sacude tantito la tierra y van a suceder cosas que nunca han sucedido. Y la gente va a pensar que es algo normal, pero es porque Dios en esta semana piensa mover a la tierra para que mucha gente se convierta y venga a la salvación antes de que venga el fin. Y se van a ver 7 trompetas que son anuncios que nos están anunciando, hey, Dios nos está diciendo al mundo, hey, yo voy a hacer esto en el futuro, así que, y ya cuando vean estas señales, el futuro, muchas guerras, dicen que van a haber guerras, y durante 2000 años han habido guerras, pero guerras que no ha habido. Y cuando hay guerra hay hambre, y cuando hay hambre hay violencia, y cuando hay violencia hay escasez, y hay muchas cosas. Y dice que, bueno, las trompetas hablan más que nada que va a caer granizo y fuego, ¿no? Pero no como las que golpeó el carro, ¿no? Que les hizo arrolladura a algunos carros aquí en tierra propia. Dice que va a caer granizo, fuego y sangre, va a haber una montaña ardiente, un meteoro grande. ¿Sí han visto esas películas ¿cómo se llama? Que viene una gran meteoro y va a golpear sobre la tierra y la va a destruir. Armagedón. ¿No? Es una película muy conocida. Bueno, una gran montaña de tierra va a caer sobre la tierra y esas cosas que son películas pues son apocalípticas. Ya cuando veas estas señales, porque ya nomás pasa algo en Israel, Cristo viene, pues espérate, hay cosas que van a suceder. Ya todo es una estrella Genco, va a caer igual un meteoro que va a caer sobre las aguas y las va a hacer amargas. No se va a poder tomar el agua. Ni el agua, ni la del mar, ni el agua dulce va a contaminar el agua dulce, llamada Genco o amargo. El sol es herido, ahorita alumbra pudiera decirse que de 6 a 6, pero en este entonces solamente tendremos el sol tal vez unas 6 u 8 horas, porque el sol va a empezar a morir, va a empezar a apagarse, entonces no tendremos un sol de 12 horas, tendremos un sol de 6 horas. Pero ¿qué te dice entonces? Que va a haber más oscuridad, para que haya más maldad. Entonces, pon tú de 6 de la mañana a 12 hay sol, y de 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a ser completa oscuridad, para poder sacar la malicia y la perversión de este mundo, y la gente que sea salvo será por medio de su fe. Pero como el enemigo, el anticristo, va a llegar ahí, va a ser un hombre que va a solucionar y va a decir yo soluciono todo, y va a querer poner orden, porque va a haber un desorden a nivel mundial, porque no va a haber agua, no va a haber comida, va a haber mucha violencia, y él va a venir a prometer, y a los 3 años y medio va a llegar y se va a sentar en el trono y va a decir yo soy Dios. Digo, esas señales no han pasado. Ustedes saben algo que ha pasado esas cosas. Todavía no han sucedido. Desgraciadamente que los que se queden tal vez ni sepan, o tal vez esperemos que empiecen a leer, pero sería bueno.
compartir un poco de esto. Y de ahí plaga de langostas, que es el primer año, que es sobre los hombres, ¿no? Que son como caballos, como dragones, que van y atormentan a los hombres por meses. Y la plaga de los jinetes, de ahí se abren lo que son copas de iras, y algunas cosas son figurativas. La mujer cuando habla simbólicamente. La Biblia, la mayoría es literal, y pocas cosas tienes que simbolizar. Cuando tú interpretas la Biblia como simbolismo todo, ¿no? Tienes un apocalipsis católico. Digo, para los que ya vieron esa película que acaba de estrenar la Iglesia Católica de el apocalipsis católico, ellos simbolizan todo es simbolismo, ¿no? La mayoría de la Biblia es literal, pocas cosas son simbólicas y tienen lógica sobre la palabra. Cuando dice de una mujer, habla de Israel; cuando habla del dragón, habla del enemigo; cuando habla del Hijo, habla de Cristo; cuando habla del arcángel o de los ángeles, y después habla de igual que el mar se va a convertir en sangre, todo el mar se va a convertir en sangre, los ríos en sangre, va a haber un gran calor, o sea, el sol va a aumentar tanto, no sé si te da la capa de ozono que hemos deteriorado, pero vas a salir y te vas a quemar. Entonces, toda la maldad, porque es una semana donde Dios piensa disciplinar el mundo con un propósito, de traernos a salvación, de que vean, oye, yo soy Dios, lo he escrito, lo voy a cumplir, y arrepiéntete y ven, arrepiéntete y ten parte de la salvación que yo te he dado a través de Cristo. El Éufrates se secó, el Éufrates ahorita no está seco, tiene agua. Entonces, ¿sí me explico? Antes que Cristo venga hay muchas señales, que a veces piensan nada más, ya Israel tiene guerra, pues Israel ha estado en guerra toda su vida, ¿no? Y sí es parte de eso, hay guerras, pues sí, pero eso solamente son principios de dolores. Tenemos que saber un poquito más porque de ahí resulta que hay un video de esto y hay otro video del otro y todo el mundo levanta. Bueno, para eso está el libro de Apocalipsis y está el libro de Daniel, y donde te manda, que son libros proféticos, y te manda a estudiarlos, leerlos, para que sepas lo que va a venir antes de que Cristo venga. Terremotos igual, granizos, cosas naturales que nunca han habido. Después hay condenación sobre Babilonia, y en ese entonces se levanta, hay una Babilonia económica y una Babilonia religiosa. Muchos le han atribuido a la Iglesia Católica, pero yo más creo, no te dice cuál es, pero yo más creo que es una especie de ecumenismo. ¿Qué significa eso? Donde el día de hoy, no importa, digamos, la otra vez se juntó la Iglesia Católica, el Papa con el líder de los musulmanes y con los judíos, e hicieron una alianza. No importa, adoramos al mismo Dios y no nos peleamos, pero habla de que todas las religiones se van a unir para hacer una sola, como obligatorio. O sea, y nosotros no compartimos muchas cosas con ellos, porque ellos no creen que Cristo sea el Mesías, los judíos, menos los musulmanes. Y los católicos creen que la salvación no solamente es por fe, sino por obras, y es no por obras para que nadie se gloríe, y entonces por eso guardamos nuestra distancia. Entonces va a haber una disciplina, Dios va a disciplinar y ahora también el poder económico tiene que trasladarse hacia allá, hacia el oriente. ¿Quién tiene el poder económico ahorita? Estados Unidos. ¿Quién tiene el poder económico? Vemos que se está trasladando hacia China y Rusia, pero el día de hoy, ¿quién tiene el poder económico militar? Estados Unidos. Y es un proceso, nada más hay que tener cuidado. Tiene que estar el templo para poder ofrecer sacrificios, porque Él va a levantar una estatua en la de Cristo para que lo adoren a Él. O sea, hay muchas cosas que están pendientes por hacerse. Y entonces, al final hay una batalla a las bodas del Cordero. En la parte de arriba, o sea, eso está sufriendo la gente aquí en el mundo, pero allá en la parte de arriba, el tribunal de Cristo, Dios piensa recompensar a cada uno por sus buenas obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero Dios, como es tan bueno, como es justo, a ver, están esas dos versiones de la justicia. Dios es justo y si pecamos, nos castiga. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Verdad? Si yo peco, ahí, pues la paga del pecado es muerte. Pero está la otra parte de la justicia.
Dios es justo. Si hago buenas obras, Él piensa recompensar toda buena obra. Todo lo bueno que hagas en la iglesia, que hagas con los extraños, al compartir el evangelio, agarrar un vaso de agua, una muda de ropa, medicamentos, o todo lo que tú puedas hacer por los demás, Dios piensa recompensar. Y entonces en los cielos Dios estará recompensando toda buena obra, y Dios ahí secará toda lágrima, todo llanto, todo sufrimiento, donde ya no hay más llanto, más dolor, más tristeza, y se celebran las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? Que Dios es el esposo, nosotros somos la esposa. Dios piensa formalizar el pacto, ¿no? Él es, digamos, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, ¿no? Él es la raíz. Y entonces es una forma en que Dios piensa recompensarlos. Pero entonces aquí en la tribulación, primero son 3 años y medio, donde hay grandes problemas, viene el anticristo y se dice, acuérdense que ahí está la bestia y el falso profeta, que es el anticristo, y está un líder religioso y un líder político. Digo, siempre lo ha habido. En los tiempos de los reyes estaba el rey David y los sacerdotes, ¿no? Siempre ha habido poder espiritual y económico. El día de hoy también se van a unir y él se va a proclamar, se va a sentar en el templo de Dios y va a decir el anticristo, yo soy Dios. Va a levantar una estatua de él y va a obligar a toda la humanidad, escuchen, va a obligar a toda la humanidad a que se arrodille y el sistema económico de poder comprar y vender, y el que no va a ser sacrificado, va a ser decapitado, le van a quitar la vida. El que no, la persona que no quiera dice, no, yo no ni me arrodillo, ni creo que sea estudiado, véngase aquí. Va a ser, ya no va a ser solamente por la fe, ahí sí vas a tener que demostrar tu fe por medio de tu vida, ahí sí entregarás su vida. Y algunos estarán dispuestos y otros, pues no, con tal de comer, arrodillar, recibir la marca de la bestia y le dará honra y gloria a la bestia, a los que estén acá. Y ya la tercera, los otros 3 años y medio, porque son 7 años, la semana, la Septuaginta, los últimos 3 años y medio, esto se va a ir agravando, va a ser más difícil, hasta que el Señor venga y establezca su reino por 1000 años. Y reinaremos con Él. Los que hemos estado con Cristo, reinaremos con Él. Y parte también del servicio que Dios nos da. Por eso dice al final de Mateo 24, dice que hay 2 siervos. Al que lo encuentre de perezoso y ocioso en el mundo, pues lo va a castigar. Y al que no, dice que le va a dar más. ¿Se acuerdan? Es como el talento. Al que le da 10 talentos, y mira, aquí hice otros 10 talentos. Ahora, y el que le da 5, aquí hice otro, y al que le dio un talento y lo guardó, ¿qué dice? Que se lo quitó. Y si sabes que soy duro, dice, bueno, parte de ese talento del reino milenial que Dios va a tener en esta tierra, y vamos a reinar durante 1000 años en la tierra, ya Dios reinando, Cristo va a venir aquí a reinar al mundo, a la tierra. Dios, en base al servicio que hoy tenemos, Dios nos va a recompensar para poder gobernar con Él. En esa medida, puedan ser ciudades, no sé, ya me vi gobernando, no sé, Guadalupe. No, eso es decir, no sé, eso es algo que propone Pentecostés, porque Dios piensa recompensar toda buena obra. Es algo que Él propone, ¿no? Porque la Biblia no es tan clara y tienes que interpretarla. Y bueno, es algo que Pentecostés, un teólogo, define. Y bueno, y durante estos 1000 años, dice que todas las naciones llevan juicio y todas se arrodillan, todas, Rusia, China, todas, Japón, todas, Cristo gobernando a través, el regente dice que va a ser el rey David, el secretario de gobernación, y habrá diferentes gentes gobernando todo el mundo bajo la autoridad y la mano de Cristo durante 1000 años. Y será para santidad del Señor, y bueno, hay muchos versículos, capítulos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y al final de los 1000 años, al principio de los 1000 años, Satanás va a ser atado, al final Dios lo piensa desatar, y va a haber una última rebelión, y va a destruir a los enemigos y a Satanás. Al final, está el juicio del gran trono blanco, aquí al final de todo esto, al final de los 1000 años, todos vamos a comparecer ante el gran trono de Dios, desde Adán, desde el primer hombre hasta el último. Tú, yo, tus abuelos, tus bisabuelos, la gente que ha vivido por 6000 años, porque la tierra es joven y tiene 6000 años, dice que fue abierto el libro de la vida, que es la palabra de Dios. Y dice que los que fueron hallados en él fueron para bendición, pero los que no fueron hallados en el libro de la vida, que
Cristo es el libro de la vida. Los que creyeron en Cristo, los que recibieron en Cristo, los que permanecieron fieles a Cristo, fueron lanzados al agua de fuego. Y ahí será el lloro y el rugido de dientes. Y dice, y los hombres fueron juzgados por sus obras, por sus palabras, por sus pensamientos. Y entonces la ley y los profetas son los que nos van. Entonces todas las personas estaremos delante de Dios. Y va a decir, a ver, Adán creyó o no creyó en las promesas y la palabra. Adán creyó en las promesas que Dios le dio cuando le da por nombre a su mujer Eva, la mujer de todos los vivientes. Y se ve que hay un arrepentimiento en Adán y hay fe. Lo mismo podemos decir de Salomón. Oye, pues Salomón, sí, pero al final cuando estudiamos el libro de Eclesiastés vemos que hay arrepentimiento. Eso es en todo el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y entonces, y ahí todos estaremos delante de Dios, y los que se arrepintieron y creyeron en Cristo como único y suficiente Salvador serán salvos. Y Dios piensa destruir todo cielo nuevo, tierra nueva, para poder gobernar como fue su principio y su idea. Y ahora, y los que no fueron lanzados al agua de fuego, y ahí serán lloro y crujir de dientes para siempre. También los ángeles serán mandados. O sea, los saca del infierno, va a estar delante de la presencia de Dios y después serán lanzados al agua de fuego. Y ahora, para terminar esto, entonces es el pasado eterno, ¿no? Lo que ya sabemos por más de 4.000 años, la era de la iglesia que lleva 2026 años aproximadamente. Después, cuando venga Cristo, el arrebatamiento, seremos arrebatados con Cristo. Dios piensa premiar toda buena obra. Los que estemos allá en los cielos, Dios va a premiar toda buena obra y las bodas del Cordero. ¿Qué pasa en los 7 años acá? Dios va a disciplinar a este mundo. La piensa, ¿con qué propósito? Durante esos 7 años, cuando están los 3 años y medio, los judíos se dan cuenta, matamos al Cristo, al Mesías, hace 2000 y tantos años. Y este no es el Mesías, este es el de Cristo. Y van a salir 144.000 judíos a predicar el Evangelio a todo el mundo, para que puedan convertirse, y millones de almas van a venir a los pies de Cristo. Ese es el propósito de la disciplina. Acuérdense que la disciplina de Dios al principio no parece ser causa de gozo, pero después da fruto tan apacible que para los que para ellos han sido ejercitados o han sido disciplinados. Y entonces Dios disciplina al mundo para salvación, no para destrucción. ¿Sí? Parte de destrucción como para jalarles la oreja y vengan a Él. Después viene Cristo, todo ojo le verá. Aquí es como el ladrón en la noche, nadie lo ve, somos arrebatados. Aquí todo el mundo lo verá. Cristo, así como ascendió a los cielos, todo el mundo que esté en la tierra, cuando Cristo venga, lo podrá ver, ¿no? Y descenderá y establecerá su reino por 1000 años, y nosotros reinaremos con Él en la tierra por 1000 años. Después viene el juicio del gran trono blanco, donde les dije que todos vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestras obras y seremos juzgados por nuestras obras, pero no como una balanza, es porque Él murió en la cruz por nuestros pecados y perdonó nuestras, si somos fieles creyentes y creemos en su obra y en su gracia. De ahí los que no creen al lago de fuego, los que creen a un futuro eterno. Dios piensa destruir este cielo. Todo lo que ves, los elementos arderán, todos los cielos que tú alcanzas a ver, la tierra, los elementos, la piedra, los árboles, el mar que tanto me gusta. Dios piensa, va a arder, Dios va a destruir esta tierra y piensa construir un cielo nuevo y una tierra nueva, como era su propósito. Y eso, Dios es soberano. Dios quería vivir con Adán y Eva y caminar con Él, tener una amistad y hacer una bonita familia, pero pues somos pecadores y Dios es santo y ya ve todo un proceso. Cristo, el sacrificio que vino, que Dios es justo, Dios muere a la cruz por nuestros pecados, nos da acceso a los cielos, y ahora Dios en el futuro piensa destruir todo este hermoso lugar y construir un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahí con Él estaremos por siempre. Yo algún tiempo pensé que viviríamos en el cielo eternamente y para siempre. No, el cielo es un lugar temporal en lo que Él viene y establece su reino en la tierra y hace todo esto. Pero Dios ya nos dijo lo que piensa hacer. Por eso en Mateo 24 nos ama tanto que nos trata como amigos. Dice: ustedes son mis amigos porque les digo lo que vaya a hacer, pero que no te interese, pues eso va a pasar. Y el futuro eterno será con Dios, en el cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces la Shekinah de Dios, que también te dice cómo es la ciudad de Dios, te dice que es como un cubo y que tiene puertas, que las puertas son de perlas,
y algunas tienen diamantes, zafiros, o sea, esmeraldas, rubíes, diamantes, y te dice que las calles son de oro, o sea, te dice un montón de cosas, y dice, ni ojo vio, ni oído oyó las maravillas que Dios preparó para todo aquel que espera en Él. Y entonces Dios nos ha dicho qué es lo que piensa hacer, pero a veces nosotros estamos más afanados por el trabajo, más afanados por las cosas de este mundo, y Dios piensa traer este lugar ahí a Medio Oriente, y si lo acomodas así, es como el tamaño de la República de entre Tijuana y Tuxtla, y piensa poner eso ahí. ¿Cómo? Bueno, tenemos nuestra idea vaga, ¿verdad? Pero es así como Dios piensa a forma general. Ahorita ya yo iré sacando 3 puntos para poder digerirlos de lo que leímos ahorita en Mateo 24. Y entonces, para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Cómo? Permaneciendo, es el primer punto, permaneciendo, ¿no? Dice, y el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, que acabamos de leer. Y entonces está Jesús con sus discípulos en el templo, ya se cree que fue el día martes, que estaba de la última semana antes de ser crucificado, y sale del templo y se acercan los discípulos para mostrar a los discípulos el templo, y le dice, responde Jesús, ¿veis todo esto? Será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y se cumple en el año 70 con Tito. Y después va y se sienta en el monte de los Olivos, y le preguntan a los discípulos, y le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Son 3 preguntas que le hacen los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Y entonces ya les habló de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Por eso los manda Daniel. Falta una semana, estamos en la era de la gracia. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y bueno, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal de tu venida? Bueno, la semana de la tribulación, ¿no? Esas son las señales. ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Bueno, cuando venga el milenio, el gran trono blanco, el cielo nuevo y tierra nueva. Jesús contesta en Mateo 24, lo que acabamos de leer. Y por eso dice, mira que nadie te engañe, que a ratito que en YouTube, que en TikTok, y que suben esto, y que suben el otro, y pareciera sensacionalismo que quiere buscar preocuparte, y dice, ya te dejé Mateo 24 y Daniel 12 para que los estudies y veas que van a haber hambres, pestes, guerras, terremotos, y se levantarán nación contra nación, un reino contra reino, tus enemigos estarán en tu casa, tus familiares te entregarán, y este es cristiano, a la cárcel, así como en el tiempo de la persecución, vendrá persecución, vas a morir por causa del nombre de Cristo, ya ha pasado parte de eso, pero eso solamente es parte del comienzo de lo que va a suceder, se va a poner un poquito peor todavía, y se levantarán falsos profetas, se han levantado falsos pastores, y se levantan diferentes mesías. Durante el primer siglo hubieron varios mesías que se decían a sí mismos mesías, pero no lo son. Dice que está en el desierto, no salgas, que está dando una predicación en la iglesia fulana y tal, no lo crees, porque Cristo ¿dónde está? Está en los cielos. ¿A dónde? Al lado del Padre, para poder interceder por nosotros. No está aquí. Cuando Él venga establecerá su reino y Él va a gobernar. Vino primero como un siervo y vino a morir por nuestros pecados, pero la segunda vez que Él venga, vendrá con un caballo blanco, con un ejército, con su iglesia, a establecer su reino, y gobernaremos juntamente con Él todo el mundo, y le ayudaremos a gobernar. Y ahora dice, por eso dice, el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será. Hablo de permanecer, el verbo de permanecer es el verbo ser o estar. El que sea un creyente, el que sea un fiel creyente, yo creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Yo creo que Cristo es la puerta, y si entro por Él, por medio de la fe soy. El que permanezca, el que sea un fiel creyente, permanecerá. No habla no estoy hablando de ser de obras, sino de creer, ¿no? Por medio de la fe, más el Cristo por la fe vivirá. Y el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá. En fin, entonces, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Cuando se haya predicado el evangelio. Y hay algunos países donde no hay un acceso al evangelio. Hay países donde
se rehúsa entrar al Evangelio. Y entonces nuestro deber es, para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Cuál es la tarea que nos ha dejado Cristo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es nuestro trabajo, que las personas conozcan a Cristo. Por eso dice Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre, que también es una prueba. Y entonces tu fe va a ser probada. Por lo tanto es necesario perseverar en la oración, perseverar en la lectura y en el conocimiento de la palabra de Dios, perseverar en congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Permanecer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. ¿Por qué? Porque él es el árbol, nosotros somos las ramas y la raíz, nos alimentamos de la raíz del árbol que es Cristo. El segundo punto, para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Cómo? En medio de la tribulación. En medio de tribulación. Va a haber una tribulación, de la cual explica, pero también dice que parte de la vida van a haber enfermedades en la vida y tendremos que batallar con ellos día a día. Van a haber necesidades, van a haber problemas. Cada uno de nosotros tiene diferentes problemas, o no tienen problemas algunos de ustedes. En la escuela hay problemas matemáticos, en el trabajo siempre hay problemas, te contratan para solucionar problemas. En el hogar hay problemas, en la iglesia también a veces hemos tenido diversos problemas. Y a veces pueden ser intelectuales, emocionales, espirituales, económicos, materiales. Pero tenemos que prevalecer en medio de las tribulaciones. Y por eso dice aquí Jesús, ¿no? Por lo que el profeta Daniel enseñó, lo que a Daniel le fue revelado por amor. Quiero que también sepas que falta todavía que se levante un imperio que tenga 10 naciones y de ahí saldrá el anticristo. Ya hemos estudiado parte de lo que Daniel enseña. No, es otra parte de la profecía de Daniel, que ya se cumplió. Babilonia, menos persas, griegos, romanos, pero falta que del imperio romano, de lo que fuera el antiguo imperio romano, de ahí van a salir 10 naciones, 10 países que se van a juntar y de ahí saldrá el anticristo. Por eso es que empiezan a señalar, espérate, vete a la Biblia, ¿qué dice? Son 10 naciones, entonces, ve dónde están las 10 naciones, y con eso que ya se junta que el Tratado de Libre Comercio, que la Unión Europea, que los BRICS, que sí saben, ¿no? De esas uniones que hay de países y con poderes económicos y militares, bueno, por ahí, pero tienen que haber las señales que les acabo de mencionar aquí en la imagen. Y ahora esa prueba va a ser para los judíos y para el mundo gentil, no para la iglesia. La iglesia no va a pasar en medio de la población, gracias a Dios, pero sí se van a quedar los gentiles y los judíos por haber rechazado al Cristo. Dice, y si alguno está en Judea, Samaria, corra a las montañas, porque va a venir la tribulación. Y si hay de las que están en cinta, de las que estén en esa era, porque va a haber gran sufrimiento, va a haber un ataque sobre los hijos de Dios y sobre este mundo. Aquí, y entonces, y te dice que Cristo está allá, no lo creas, van a haber falsos profetas que apunten hacia el anticristo y van a decir que él es Cristo y va a exigir adoración, y el que no se sujete le van a quitar la vida. Por eso dice, porque cuando el Cristo venga, todo ojo le verá. Cuando Cristo venga, después de los 7 años de tribulación, todo ojo le verá. Y dice, entonces las naciones se lamentarán y decir, oye, este era el Cristo, el que nos predicaba la iglesia, Dios sea la gloria, sí. El que algunos cristianos me regalaron un folleto y me decían que Cristo vendría a reinar, sí. No es parte de las señales que Dios quiere que sepamos, porque Dios nos ha revelado el futuro, nos ama de tal manera que nos da a conocer. Y por eso dice, y nos da 3 ilustraciones. Dice, así como la higuera, como un árbol que está a punto de dar frutos, y ya ves, allá en mi tierra hay mucho mango, y empiezan a salir unas bolitas verdes, ya está a punto de, cuestión de unos meses para que dé, porque ya floreció y está a punto de dar árboles. Cuando veas este tipo de señales, dice, está pronto la venida del Señor Jesucristo. También dice que será como Noé, que la gente está ocupada en la escuela, en el trabajo, comiendo, bebiendo, dándose casamiento, y de repente la puerta será cerrada y algunos que pudieron creer y otros no, será de repente. Y dice que vendrá como ladrón en la noche, el rapto, que hace alusión de que Enoc dio testimonio, de dar testimonio de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó en vida, lo mismo que Elías, que se lleva. Entonces parte también de la iglesia es que Dios piensa llevarse a la iglesia antes de esta semana de tribulación, y será como un ladrón en la noche.
O sea, si tú supieras que el ladrón va a venir a las 3 de la mañana, pones la alarma, ¿verdad? Como a las 2 de la mañana. Pero como no sabemos a qué hora va a venir, tienes que velar y orar para que no entre esa invitación, para que pueda permanecer. Y eso es lo que nos dice, a veces nos ocupamos tanto como creyentes también en la vida, que descuidamos las cuestiones espirituales. Dicen, no, ten cuidado, no vayas a estar más interesado, y el amor de muchos se enfriará, por lo que el pecado y la maldad se ha multiplicado en el mundo. Ahora, ¿cómo resistir en medio de las pruebas? Primero aceptamos nuestra realidad. A veces nos toca sufrir diferentes circunstancias en la vida que tenemos que pedirle a Dios de su gracia, ¿no? Para poder sobrellevar la necesidad, la enfermedad o los problemas que nos toquen vivir. Ahora, buscamos aprender en medio de las pruebas. Siempre hay, en medio de las pruebas que estamos viviendo, en medio de las necesidades, Dios tiene un propósito. Cuando tuvo a José 7 años en la cárcel, y 7 años, primero 7 años con Potifar y después 7 años en la cárcel, después lo puso a gobernar 7 años de abundancia y 7 años de escasez. El propósito que había tenido José fue entrenarlo para después gobernar Egipto. Moisés, 40 años en el desierto, y Dios lo entrenó para poder llevar a su pueblo durante 40 años en el desierto. Incluso Noé, imagínate, 120 años construyendo un arca, y nos dice ya el libro de Judas que él era pregonero de salvación. No solamente trabajaba para poder mantener su familia, estaba construyendo un arca, una tarea que Dios le había dado, 120 años. Y aparte era pregonero. ¿Saben qué? Dios va a mandar lluvia, se van a ahogar todos, y nos vamos a morir, pero Dios ha provisto este arca de salvación. Y la gente llegaba y se reía y se burlaba de él, hasta que llegó el momento de que empezó a llover. Lo mismo, ¿qué le decimos al mundo? Cristo es el arca de salvación, arrepiéntete y cree en él, y vive una vida permaneciendo en él. En medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades, en medio de las pruebas, permanece firme en él. Es un ancla que vale la pena permanecer en él. Ahora, la segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Cómo? Sirviendo. Para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Cómo? Sirviendo. Y ya del versículo 45 en adelante ya él da un ejemplo de que hay dos tipos de siervos: un siervo fiel, prudente, trabajador, y un siervo infiel, imprudente y flojo. Y dice, y al cual puso el Señor sobre su casa. ¿De quién es la iglesia? De Dios, ¿verdad? No es mía, no es de Salvador, no es de Agustín, no es de César, no es de la hermana Blanca, es de la casa de Dios, pero todos somos siervos. Y hay dos tipos de siervos: uno que es fiel, prudente y trabajador, y el otro infiel, imprudente e inconstante. Y dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo lo que le ordenó. ¿Qué nos ha ordenado? Ir por todo el mundo y predicar. Amados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, y exhortándonos los unos a los otros, cuanto más veáis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, Él está pronto para su venida. Puede venir como ladrón en la noche y pudiera venir. La pregunta es, ¿tú estás listo para enfrentarlo? ¿O será de los que se van a quedar? No sé, ¿verdad? Porque pudiera ser que no eres un fiel creyente, puede ser que no eres. ¿Y qué es lo que piensa hacer el Señor? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. O sea, el que es fiel, le piensa dar el reino. ¿Sabes qué? Tú fuiste fiel, adelante, gobierna sobre el mundo. Sobre todos sus bienes le pondrá, sobre el mundo. Gobernaremos, le ayudaremos a gobernar este mundo. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, a hablar mal de los hermanos, y empezar a criticar a la iglesia y al pastor y al mundo y a una comedia y a beber con los borrachos, vendrá el Señor a aquel siervo en ese día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y habla de dos tipos de siervos: uno que es fiel y uno que es infiel, uno que es leal y constante y uno que es inconstante. Y entonces en el tribunal de Cristo, en el Nuevo Testamento, hay 5 aspectos en los que específicamente se menciona una recompensa. Dice Dios que en el tribunal de Cristo, allá, mientras la gente aquí esté con la gran tribulación o grandes problemas, en los cielos Dios estará premiando. ¿Y qué cosas piensa premiar Dios? Sería bueno saber, ¿no? ¿Tienes curiosidad por saber qué piensa Dios premiar? Así como hay
premio a la belleza, así como hay diferentes premios a la fuerza, a la velocidad. Me distrae. Dios piensa premiar 5 cosas. Hay una corona incorruptible para aquellos que obtengan dominio sobre el viejo hombre. Pablo dice que tenemos un viejo hombre cada uno, ¿verdad? Y tenemos un nuevo hombre. Podemos andar en la carne, podemos andar en el espíritu. Y Dios piensa coronar o premiar a las personas que hayan sabido cómo aquietar al león que traen dentro. Otra corona es el corono de gozo para los ganadores de alma, a las personas que han invitado a personas a la iglesia, que le han regalado un folleto, una Biblia. O sabes que acércate a la iglesia, Cristo es la solución a tus problemas. Él es la satisfacción a tus necesidades. El que tú hayas sido parte de que una persona pueda conocer a Dios, piensa premiar a los que invitan a personas. Está la corona de la vida, un tercer premio, para aquellos que resisten las pruebas. Cada uno de nosotros vive diferentes pruebas, pueden ser económicas, puede ser de salud, diferentes pruebas en nuestras vidas. Dios piensa premiar a los que hayan resistido en medio de la prueba y al final darnos la corona de la vida. Hay otra corona, una corona de justicia para los que aman su venida, para los que están esperando, Señor, ven pronto, ¿qué haces? Mira, ya vente, aquí en esta tierra nada deseo. Y los que están pendientes, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy siendo justo con mis padres? ¿Estoy siendo justo con mis hijos? ¿Estoy siendo justo en el trabajo? ¿Estoy siendo justo en la escuela? Y cuando Él venga, los que anhelan su venida, Señor, que oran, Señor, ven pronto, establece tu reino. Ya no hay, sé que mucha gente quiere que se convierta, pero a los que desean y anhelan su venida, y que son parte de lo que hoy nos dice, para que Él pueda venir, tenemos que ser parte del Evangelio. Y el cuarto, una corona de gloria por la disposición de apacentar la grey de Dios, de cuidar la grey de Dios, apacentar la grey que está entre vosotros, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo corto, no como teniendo autoridad sobre ella, sino siendo ejemplo de la grey, cuidando los unos a los otros, orando, lo que hacemos el miércoles, que oramos los unos por los otros, que oramos por la salud de los hermanos, por la salvación de sus familias, por sus necesidades. Particularmente no creo que sea una corona real, y si lo fuese, yo creo que porque hay un solo rey, ¿no? Entonces ya todos nos vamos a sentir reyes, ¿no? No creo que sea una corona, y si lo fuera, yo creo que es lo que hacen los 24. En Apocalipsis dice que habían 24 ancianos, ¿se acuerdan? Ofreciendo sus coronas delante de Dios para, tuya es la honra y la gloria, no mía. O sea, no estoy aquí por mí mismo, por mis obras, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Y entonces es como llevar, cuando tú vas a visitar a un rey, siempre debes llevar un presente. ¿Y cuáles son los presentes que vas a llevar? Todas las acciones que tú hiciste son una forma de presentarte a Dios, para poder honrarlo, para poder decir, tuya es la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El significado de estas coronas es por el servicio. Dios espera de nosotros un servicio fiel, un servicio puntual, un servicio que le agrade, porque nos ha puesto a cargo de su casa, de estar cuidando la casa de Dios. Es decir, ahorita viene la Copa del Mundo y al final el que gane le van a regalar una copa que es simbólica por el esfuerzo que hizo durante todo el torneo. Bueno, Dios, por el esfuerzo que hayamos hecho para agradar a Dios, Dios piensa premiarnos de esa manera. También las coronas eran un adorno festivo, ¿no? Digamos, en los Juegos Olímpicos, después de haber ganado, les daban una corona de laurel, una corona que era simbólico, porque es el victorioso, el vencedor, porque vencimos a la muerte, no por nuestras propias obras, sino por medio de la obra en Cristo. Entonces, hemos vencido la muerte. Hay un libro muy bonito, si ya lo leyeron ustedes, el Progreso del Peregrino, y sobre todo ilustrado, que sería bonito para los niños. Y al final entra valiente, llega a los cielos y es vituperado, pero dice, es gracias a Cristo. Si fui valiente, pero por Cristo. Y está cristiano, son diferentes, está fiel, está cristiano, está verdadero, y son diferentes nombres que le ponen a que es creyente, y entran delante de Dios, pero para ofrecer todo lo que hicieron es para Dios, no es que yo lo hice y ahora sí, para mí, ¿no? Para poder honrar y llevar a Dios en nuestras obras. Y ahora también el significado de las coronas es una honra pública otorgada por un servicio distinguido.
digamos, a los maestros después de 40 años de servicio les dan una medalla, ¿no? Por haber servido por tantos años, o bueno, son Juegos Olímpicos, y bueno, significa el vencedor, el victorioso, que a pesar de las pruebas que puedas vivir hoy, se aferró a su fe en Cristo, permaneció fiel a Cristo y a la iglesia, y obtuvo un servicio fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Las coronas no serán para la gloria eterna del receptor, sino para la gloria del dador. Entonces reinaremos con Él, primeramente Dios. Ahora, ¿cómo debemos esperar a Cristo? Sirviéndonos los unos a los otros, sirviendo a este mundo por medio del Evangelio y sirviendo a Dios en las cosas que Dios nos pide. A veces hay cosas particulares que Dios nos pide puntualmente, tratar tal vez mejor a tu pareja, a tus hijos, en el trabajo. Hay cosas particulares que Dios nos pide particularmente. Entonces, concluyendo, para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. Primero, ¿cómo? Segundo, para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las naciones. ¿Cómo? En medio de la tribulación. Y tercero, para que Cristo venga, tú debes predicar el Evangelio por todas las misiones. ¿Cómo? Sirviendo. Y esperemos que tú puedas ser ese siervo fiel. Que nos ponemos de pie, vamos a orar. Que cuando venga el Señor te halle haciendo lo que te pidió que hicieras, ¿no? Y no te halle haciendo lo que no te pidió que hicieras, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque nos has dejado Mateo 24 para saber lo que va a acontecer en el futuro, cosas que ya sucedieron y cosas que están por suceder, y no estemos angustiados ni preocupados por lo que podamos ver en esto, en tal razón. Ya vemos que cuáles son las señales de tu venida. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, constantes en congregarnos en la lectura de tu palabra, en la oración. En medio de las pruebas van a haber enfermedades, van a haber problemas, van a haber pruebas, van a haber tentaciones. Ayúdanos a salir adelante en medio de todas ellas, y ayúdanos a ser siervos fieles tuyos, Señor, para que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrás. En Cristo te damos gracias por todo esto. Amén.